Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente de aquí desde la sala de redacción del programa de preguntas y respuestas. Así de que nos da gusto poder estar nuevamente con ustedes y muchas gracias por haber tomado su tiempo de poder estar con nosotros en este tercer programa de preguntas y respuestas sobre la ética en los negocios. Pastor Petco, bienvenido nuevamente. Gracias. Y no olviden hacer sus preguntas. Ustedes pueden preguntar, pueden enviar las preguntas al correo que ha salido allí, el info@sda1844.org. Ese mismo correo que encuentran en la escuela sabática. Así de que pueden hacer su pregunta o también mencionar algún tema en especial que quieran ustedes que tratemos, entonces pueden también mencionarlo. Así de que vamos a comenzar el programa de hoy y vamos a hacerlo con una oración para dar inicio al programa. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad única, compartir algunos puntos de la verdad con nuestros queridos hermanos, interesados y amigos relacionados con los principios de nuestra iglesia. Ayúdanos a responder las preguntas que hemos recibido y también ayúdanos para poder tener hermanos y hermanas inspirados que pueden enviar otras preguntas que podemos considerar en el futuro. Bendiga de una manera especial nuestro querido hermano Avianeda que dirige ese programa, toda la asociación general, pero también, Señor, una oración especial para todos los hermanos y hermanas que sufren bajo esta pandemia y diferentes enfermedades. Ayúdanos, Señor, poder sentir tu presencia y ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos nuevamente aquí para continuar con esta temática tan importante como es la ética cristiana en los negocios. Y tenemos una pregunta que también nos ha llegado acerca de los negocios que puede tener la iglesia, porque muchas veces la iglesia quiere hacer algunos proyectos, puede también quiere tener fondos seguramente para algunos proyectos de la iglesia. Entonces, pero también hay que mirar cómo manejarlos, cómo hacerlos, la ganancia que puede haber seguramente, porque nos han preguntado acerca de esto, la ganancia que puede tenerse en ese tipo de negocios que la iglesia puede hacer. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de negocios y qué ganancia podemos tener en esos tipos de negocios que la iglesia tiene? Muy buena está la pregunta. Vamos a ver algunos testimonios, versículos bíblicos que nos muestran qué negocios puede tener la iglesia o qué proyecto lucrativos puede tener la iglesia. Hemos tenido muchas propuestas, diferentes países, diferentes proyectos en que ellos intentan de juntar fondos, de tener mejor entrada para mejorar los salarios de los obreros. Entonces ese tema es un tema caliente que muchas personas preguntan y envían sus preguntas a la conferencia general. Vamos a considerar un corto PowerPoint que nos muestra los versículos bíblicos y los testimonios. El primero que debemos considerar es que el negocio que nuestro Señor nos ha encomendado es el negocio de la iglesia. La iglesia es también un negocio. Nuestro Señor habla del negocio del Señor. Y tenemos varias parábolas en que nuestro Señor explica que cada uno tiene una responsabilidad con los dones que Dios nos ha dado, y igualmente la iglesia. Pero cuando hablamos de no solo de un negocio espiritual, sino hablamos de un negocio
lucrativo. Entonces, el primero que debemos entender y recordarnos que son las casas publicadoras. La iglesia, especialmente adventista, se formó basado en las publicaciones. Eso fueron prácticamente también las primeras registraciones de la iglesia. No se registró la iglesia como un movimiento religioso en el principio, sino como una editorial, porque se publicaban revistas, se publicaban diferentes publicaciones en ese tiempo, y eso fue la forma como se sostenía la obra en el principio. También en el principio de la Reforma, en tiempo del hermano Kossel, el hermano Raúl Escobar, todo se sostenía y la iglesia fue formada, establecida con el colportaje y con las casas publicadoras. En la oficina de la Review se necesitan gerentes, empresarios que representan correctamente a Jesús en el plan de salvación. Dios no se complace cuando ellos emplean todas sus facultades en las empresas mundanales. ¿Qué significa ese testimonio? Significa que si nosotros tenemos una casa publicadora, no debemos correr o mantener o administrar esa casa publicadora como una casa de donaciones, una casa de regalos, una casa de ese índole, sino es un negocio. Significa que debe correr como se corre un negocio. Y aquí se dice que nosotros debemos buscar las personas que dirigen las casas publicadoras como un negocio. ¿Qué significa? Las personas deben tener la educación correspondiente, porque ellos obviamente, si no trabajan en la iglesia, trabajan en el mundo como empresarios. Entonces, la casa publicadora debe funcionar como una empresa, debe tener entrada, salida, debe tener ganancias, y de esa forma puede avanzar. Debe tener una actualización de las máquinas, actualización del diseño, actualización de la imprenta. Todo es parte de esa empresa de negocio. Y lamentablemente ha sucedido que yo he hablado con uniones o algunas partes de nuestra iglesia presentándole que nuestras imprentas o nuestras casas publicadoras deben tener negocios, y a veces no se entiende esta parte, porque se considera que como somos iglesias, pues no debemos tener ese tipo de negocio, no debemos tener ese sentido de negocio en nuestras instituciones. Vamos a ver más allá qué dice hermana White relacionado con casas publicadoras y otros proyectos lucrativos en nuestra iglesia. Aquí vemos que, por ejemplo, la editorial no puede tener deudas. Y aquí se menciona que a veces los colportores no pagan sus libros, y cuando se les pide que paguen, pues se molestan. Y ellos reclaman que somos una iglesia, debemos perdonarnos y todo eso. Y hermana White dice que si eso sigue de esa forma, entonces la editorial va a fracasar, va al fracaso. Es por eso es muy importante, otra vez se confirma esa idea, que si tenemos una editorial no es solo por decir que la tenemos, no es una parte de la caridad que la iglesia tiene para regalar cosas a los colportores, los miembros o en el mundo, sino es un negocio que debe ser formado. Y a veces aquí se habla de los colportores, pero también hay otras modalidades modernas de vender libros en librerías, a compañías y todo eso. Entonces, importante que los libros salen y que hay una entrada en la editorial, además del colportaje y la obra misionera que se está haciendo. Está algunas preguntas. Aquí el pastor Avianeda me ha mostrado la pregunta de los precios. ¿Qué precios debemos tener nuestras instituciones?
no se menciona especialmente de casa de publicaciones, pero quizá incluye también la casa de salud que vende productos de salud y todo eso, todo que tiene que ver con negocios de nuestras instituciones. Aquí hermana White está mencionando que y un tiempo la editorial empezó de pedir o de intentar de hacer los libros muy lujosos, con portales muy especiales, con mucha ilustración, con mucho papel lujoso y todo eso. Y la hermana White decía que eso es totalmente innecesario. No es necesario gastar miles de dólares para ilustraciones cuando se podía usar ese dinero ¿para qué? Para bajar los precios y hacerle más accesible para muchos. Así que los precios deben ser accesibles, como se dice aquí, en acuerdo del mercado. Porque no podemos también vender muy barato porque eso también es pérdida y contamina el mercado. Entonces no se ve bien, es como que nuestra producción no tiene calidad. Y aquí está el próximo parágrafo, texto de hermana White, donde dice que no debemos reducir los precios. En ese tiempo empezaron esas acciones de venta donde rebajan los precios para vender mucho. Y ella dice que eso no es la voluntad de Dios. No debemos reducir los precios porque eso es una pérdida financiera, número uno. Número dos, no se aprecian los libros si son muy baratos. Y no debemos, es como un soborno, dice ella. Aquí lo que mi instructor llama iniciación o soborno. Para que la gente compran, pero ellos compran no porque aprecian la verdad, sino compran porque están atraídos por el precio. Entonces esa compra pierde su función. Entonces los precios deben ser bien pensados, equilibrados, no muy alto, ser accesible, pero también jamás se deben reducir los precios porque eso causa pérdida. Así que otra vez se confirma, el negocio es el negocio, la iglesia es la iglesia, la verdad es la verdad, pero un negocio mal hecho no confirma la verdad, en contrario, no, es un sabotaje, es una pérdida, una destrucción de nuestras instituciones. Aquí ese testimonio es muy interesante, es un manuscrito y dice que la iglesia no solo que tiene la opción de tener instituciones lucrativas, sino es una responsabilidad de la iglesia. Y aquí se menciona qué tipo de negocios o proyectos no solo que podemos tener, sino debemos tener. Número uno es escuelas. Debemos tener escuelas. Y las escuelas, igual como el colportaje y publicaciones, no pueden ser instituciones con pérdidas, sino deben tener un alto nivel académico. Ella menciona que debemos ser cabeza, no cola, que significa que nuestras escuelas deben ser las mejores que existe en la ciudad, los mejores profesores, las mejores materias, todo debe ser del nivel número uno, de lo nivel primero, y por lo tanto podemos cobrar también respectivamente y nuestras instituciones no tendrían pérdidas. Segundo, instituciones de salud, clínicas, centros de salud, todo que se puede incluir en esto en la misma forma. Se predica el Evangelio, pero en el mismo tiempo se recibe una entrada. Número 2, se habla de las escuelas médico-misioneras. Las escuelas misioneras es un proyecto, es una responsabilidad de la iglesia, y también las escuelas misioneras no deben correr en pérdidas, sino deben tener suficiente entrada
y vamos más allá a ver un otro testimonio que habla qué tipo de escuelas misioneras debemos tener, qué debemos enseñar en esas escuelas para que son atractivas y que nuestros miembros y los interesados y la gente del mundo podían tener un gran interés por entrar, por ser parte de esa educación, recibir la educación y obviamente entregar también lo que es justo para el mantenimiento de esa institución. Vamos a ver, aquí están las escuelas y las recomendaciones de qué debemos enseñar en nuestras escuelas. Y aquí es una lista un poco reducida, pero es la lista que recomienda nuestra hermana White. Es carpintería, contabilidad, agricultura, herrería, pintura, zapatería, cocina, panadería, costura, imprenta. Imagínense cuántas cosas. Si tenemos una escuela semejante, pues obviamente vamos a tener muchos estudiantes porque todo el mundo quiere obtener profesiones para sus hijos, hijas y ganarse después con seguridad un salario porque es un oficio útil, es algo útil. Muchas veces nuestras escuelas misioneras, como no tienen ese tipo de educación, entonces los estudiantes terminan, si lo emplean en la obra está bien, pero la mayoría no lo emplean, entonces se quedan así sin nada que hacer. Entonces la escuela pierde su importancia, pierde su atracción. Entonces menos y menos jóvenes se inscriben en esas escuelas porque no tienen un futuro después que terminar. O la escuela no está oficialmente registrada con el Ministerio de Educación y esos 2 años o 1 año, cuánto tiempo pasa, es para ellos un tiempo perdido porque no tienen ni los créditos de una institución educativa y cuando toca entonces también los pagos mensuales para una escuela semejante, pues es una carga financiera porque no pueden recuperar esos fondos. Así que es interesante, perdón, es interesante esa parte porque las escuelas misioneras, cuando se trabaja en esa área de la formación de talleres, no solamente que va la persona al futuro poder tener una forma de empleo, de trabajo adicional, sino que también puede ayudarse para pagar los mismos estudios, ¿no? La misma escuela puede sostenerse, ¿no? Porque a veces no hay la forma de que los jóvenes puedan ir a la escuela misionera y allí puede tener un empleo también o una forma de tener entradas adicionales, aparte del colportaje, como usted ya mencionó. Están todas estas formas de también mantener el asunto del trabajo, de los negocios también dentro de la iglesia. Es interesante esta parte, ¿no? Sí. Quizás la pregunta que podemos hacernos también adicional y que alguien preguntaba es los porcentajes o cómo calcular qué puedo yo ganar, o sea, qué ganancia puedo tener en un producto. En el colportaje creo que se aplica, es cierto, por cierta ganancia. ¿Cómo podemos explicar acerca de esa parte de la ganancia? Bueno, no tenemos un testimonio que dice exactamente cuándo hay que ganar y cuándo no se puede ganar, pero por mi experiencia y educación que yo tenía en los negocios, entonces yo conozco que si uno produce un producto, vamos a decir que es un libro, cualquier cosa que se produce, o una persona compra un producto y después quiere revenderlo, si no puede hacer 100% ganancia en ese producto, no vale la pena de empezar. ¿Qué significa? Que si un libro cuesta a la casa publicadora $5, debe venderlo por lo menos $10 al colportor. Y si el colportor lo compra $10, él debe tener la oportunidad de revenderlo a $20. Eso es el precio que puede recompensar los gastos. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que
uno debe calcularlo después, uno es el gasto fundamental, que son los materiales, la imprenta, los salarios, la electricidad, la agua y todo que corre en la casa editorial. Entonces, además viene almacén, transporte y esto. Y cuando uno calcula todo, entonces si uno no tiene 100% ganancia, entonces no tiene ninguna que tiene una pérdida. Sí, así es. Exactamente. O sea, así que es un principio muy fácil para calcular así rápido. Claro, uno puede hacer más ajustes y perfeccionar sus cálculos, pero eso es lo básico que uno puede así rápido ver si un negocio tiene de verdad funciona o no funciona. Si funciona o no funciona. Sí. Sí, para el hermano que estaba preguntando, entonces, y el Espíritu de Profecía habla sobre eso, ¿no? O sea, los precios exagerados, muy altos, ya no lo aprueba tampoco el Señor. Y si también da a pérdida, tampoco lo aprueba el Señor, como usted ya lo mencionó. O sea, debe haber un asunto de equilibrio también en ese sentido. También si, por ejemplo, hagamos un descuento para los miembros, bueno, se puede hacer, pero ese descuento también debe ser bien proporcionado, como dice hermana White, para no quebrar la casa publicadora. Porque es importante que los miembros tienen los libros, pero si los miembros de verdad tienen una preocupación para la obra, pues ellos también quieren colaborar con un precio bueno, comprarlo para que la editorial pueda funcionar. Así que siempre pensábamos de quién va a salir barato. Sale barato para el miembro y está bien, pero si es pérdida para la iglesia, entonces ¿dónde está la ganancia? No tenemos ninguna ganancia. Sí. Así es. Hay una pregunta más para ir cerrando también esta parte de los negocios, la ética en los negocios, y es la pregunta si un pastor o un obrero puede tener también otro tipo de negocios también, ¿no? ¿Qué podemos responder acerca de eso? Es muy buena la pregunta. Es importante entender que debemos siempre ajustar nuestra visión en la obra de acuerdo a los testimonios, porque muchas veces hay personas que piensan que si la iglesia hace dinero con escuelas, con la editorial, con libros, con esto, con eso, ya no estamos espirituales nosotros, ya hemos apostatado. Eso no es que dice el profeta. Entonces a veces es posible que nosotros nos hacemos más justos que el más justo, que Dios mismo, o queremos ser más santos que Dios. Pues eso no es posible. Obviamente es una justicia propia, eso es una enseñanza, una extremidad, un fanatismo. Eso no es que la sierva del Señor ha revelado. Y aquí me gustaría presentarle un otro testimonio donde hermana White recomienda que la iglesia hace restaurantes. Se me ha indicado que una de las principales razones por las cuales deben establecerse restaurantes higiénicos y salen de tratamiento en los grandes centros. Imagínense, entonces estamos hablando de los centros de las ciudades. Entonces, ahí continúa el texto, que deben ser restaurantes lujosos, de los mejores que hay, para que la gente atractivos, adineradas, van a ir a comer, le guste. Esté feliz. Y entonces surgen las preguntas, pero ¿por qué en el menú hay solo comida vegetariana? Entonces se le explica el mensaje. Se usa esas instituciones se usan para medio de evangelizar. Exactamente, evangelizar y compartir el mensaje. Así es. Entonces, yo conozco más de un caso donde fueron las propuestas que la iglesia tiene una institución semejante y fue rechazada de golpe.
Porque dicen que va, eso es mundanalidad, eso es extremismo, que va, bueno, nosotros vamos como en el mundo, esto y lo otro. Pero el testimonio dice otra cosa. Exactamente. Por eso esa es la razón de ese programa de pregunta y respuesta, de volver a las siendas antiguas, porque así el adventismo progresó. Es por eso que el mensaje fue tan lejos, porque se hicieron instituciones muy exitosas de educación, de salud, restaurantes, todo eso presentando el mensaje de una forma muy atractiva y muy accesible para la gente. Sí, y hablando sobre eso, hay países, por ejemplo en mi país, hay muchas iglesias que se fundaron con las publicaciones, porque los colportores trabajaron e hicieron dinero, la editorial tenía fondos y con esos fondos se compraron propiedades, se compraron terrenos, se construyeron, y ese es el fin también. O sea, debe haber, si es de la iglesia, el fin es de que pueda esas ganancias también servir para la causa del Señor. En Europa también, en un país donde es muy difícil a predicar porque es muy católico, como es España, pues ahí se crearon los libros, eso famosa enciclopedia del hermano Kotzel y después del hermano Escobar, y con esa enciclopedia prácticamente se compraron todas las propiedades que tenemos hoy. Eso es la casa en Pared, es la central, son la iglesia en Valencia y otros lugares. Todos los edificios que tenemos es por la ganancia, no cualquier cosa, es ganancia y buena ganancia que se hizo. Entonces debemos esforzarnos y promover esta parte, y hoy día hay muchas diferentes formas, no es solo ir por casa, pero hay otras formas de venta también que aplicó hermano Escobar, aplicaba venta de grande, pues él vendía con una visita 100 colecciones, 80 colecciones, a empresas, a instituciones. Yo hablaba con un hermano que es dirigente del colportaje en un país, y él me dijo, ay no hermano, nosotros no puedes, eso es mundanalidad, eso es hacer dinero, nosotros así poco a poco, y casi se quebra la editorial en su país. Eso es hay que ser abiertos de cambiar nuestra forma de ser en acuerdo de lo permitido de los consejos inspirados. Ok, muchas gracias. Y queda la pregunta de los negocios que si el obrero o el pastor puede tener. Esto era sobre la iglesia puede tener negocios. Ahora el pastor, el obrero y sus negocios, ¿es permitido? Está bien, muy interesante esa pregunta. Pues tenemos aquí varios versículos bíblicos que nos pueden ayudar a entender esta parte. Número uno es que dice la Biblia. La Biblia dice muy claramente, apóstol Pablo habla a Timoteo, y tú pues trabaja como fiel soldado de Jesús en Cristo. Ninguno de la milicia se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ya está un principio muy solemne que significa que cuando una persona está dedicada en la obra del Señor, pues no es bueno involucrarse con otras cosas. Así también ordeno el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces eso es la voluntad de Dios. La forma de cómo se ve esa situación es muchas veces por falta de recursos. En algunos países tenemos, por ejemplo, pocas entradas de parte del diezmo. Los salarios muy bajos. Sí, por ahí vienen los salarios bajos. Y aquí está un testimonio, por ejemplo, que dice el apóstol refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo.
Así que eso no es un arreglo solo de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento igual la gente vivía por las donaciones de sus hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Eso es como está establecido el orden divino desde el principio en su pueblo. Surge la idea del ministerio laico. Y por ahí yo creo que vienen las preguntas, si una persona recibe poco salario, si se termina el dinero en la iglesia. Eso me ha sucedido a mí. Yo trabajaba en un país en tiempo completo y un momento yo fui el líder del campo este. Entonces yo vi cómo se consumen las reservas y ya vamos a llegar al momento que no hay más fondos. Entonces yo tenía obreros bíblicos y esto, y entonces yo lo pensé todo, y que la gente tiene familias, si yo lo dejo sin salario, pues ellos se quedarían muy mal. Entonces el único que yo pensaba, yo todavía no fui casado, pues pensaba, voy a cortar mi salario para que sobreviva la obra. Entonces, en esos casos, sí vemos un ejemplo bíblico cómo se puede proceder. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Hechos 18:3, vemos al apóstol Pablo, que él está en la casa de hermanos, y dice que ellos fueron del misma oficio, de misma profesión. Tenían tiendas. Entonces, y trabajaba, dice apóstol Pablo, y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero al mismo tiempo, en versículo 4 dice, y disputaba en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Entonces él hacía dos trabajos al mismo tiempo. Un trabajo, pues las tiendas, y otro trabajo misionera en las sinagogas, con los judíos, con los griegos, todas las oportunidades. ¿Por qué lo hacía? Aquí tenemos los otros versículos que explican prácticamente por qué apóstol Pablo fue un laico, un misionero laico en ese tiempo. Primero los Corintios 4:12 dice, y trabajamos obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendicen, perecemos persecución y sufrimos. Eso obviamente no solo él, sino también lo que lo acompañaba hacía lo mismo. Otra prueba que en diversas ocasiones él sí se cambiaba de ser laico. Y ahí explica él primero a las Tesalónicas, también el segundo, porque ya, hermanos, os acordéis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Entonces, ¿por qué trabajaban ellos? Porque no querían que la iglesia, que la iglesia le pague, que no querían ser carga de las personas, y otra vez para no obstacular el evangelio, porque algunos de los nuevos pueden decir, mira, esa gente se aprovechan del evangelio y reciben dinero y esto y el otro. Entonces, para que no haya ningún obstáculo, entonces ellos trabajando día y noche trabajando tiendas, día trabajando evangelizando. Y también en capítulo 3 del segundo Tesalónica dice, ni comimos el pan de balde de ninguno, sino obrando con trabajo y fatiga de noche y día. Entonces eso es el propósito del ministerio laico. No es que una persona recibe salario de tiempo completo de la iglesia y además trabaja otra cosa para hacer dinero. Eso no es el propósito
del ministerio laico. El propósito es aliviar la iglesia, entonces dejar la iglesia que no paguen salarios. Es posible, depende del trabajo que una persona hace, por ejemplo, si hace alguna hora en un centro de salud y ahí se encuentra con personas y le da estudios bíblicos, o eso le facilita que él está más exitoso y más rápido encontrar almas, se puede pensar de una excepción, pero con qué tipo o corportaje, que uno está corportando y casa por casa y de esa forma pues recibe la ganancia de los libros y al mismo tiempo es un misionero, es una cosa tolerable, vamos a decirlo así. Pero una persona que trabaja solo para recibir más dinero, eso no es la voluntad de Dios y lo tenemos aquí muy claramente explicado. En el mismo tiempo no debemos menospreciar las fuerzas laicas o los miembros laicos o personas que quieren ser obreros laicos. ¿Por qué? Porque el mismo testimonio de la hermana White dice que eso es sumamente importante para terminar la obra. Aquí se dice que, por ejemplo, los obreros, los pastores no pueden abarcar la grandeza de la obra del Señor. Y eso solo contribuye que ellos se cansan, que ellos se destruyen su salud, pero no avanzan en acuerdo del plan del Señor. Ellos, cada uno necesita tener un número de colaboradores laicos, miembros laicos, a los miembros laicos de la iglesia, enseñarles a trabajar para preservar todo lo ganado y continuar avanzando. Así pueden dejar un laico que cuida la iglesia y el pastor puede ir a visitar otros lugares o enviar los laicos a visitar. Hay tantos grupos adventistas, otros creyentes que necesitan a alguien que le predique, pero no tienen pastores, no tienen maestros. Entonces se pueden ganar muchísimas personas si se distribuye la carga del trabajo. Eso es la voluntad de Dios que se hace. Así que el pastor que está empleado, él debe saber dirigir. Y si el salario es poco, mi consejo es aprender mejor mayordomía. Porque si uno sabe mantener su entrada, él puede salir adelante también con poca entrada. Pero si uno no sabe la mayordomía de las finanzas, no importa cuánto le pagues, él siempre está en necesidades, en deudas, y es lamentable la situación. Entonces, una vez si se aplica ese método y se emplean todos los esfuerzos con los miembros, se enseñan los miembros de trabajar, entonces es cuando la iglesia puede de verdad crecer. Y cuando crece la iglesia, eso es el negocio del Señor. Muchas veces las personas dicen hay que hacer negocios, hay que hacer proyectos para tener dinero. Pues el primer negocio que debemos entender es la iglesia. Así es. Si nosotros trabajamos bien, si todos los miembros colaboran y cada miembro trae un otro miembro, imagínense, con 20 miembros en un año podemos ganar otro 20 y el tercer año vamos a tener 60 y 80 y esto, el otro. Entonces en pocos años la iglesia sería tan grande que basta el diezmo para nuestro salario y puede avanzar la iglesia con instituciones y todo eso. Pero si el pastor, si obrero, se hace una víctima, ay, no me dan el salario, ay, yo no puedo hacer nada, o yo voy a buscar otro trabajo, esto y lo otro, entonces no tiene tiempo para trabajar en la obra, no gana almas, no crece la iglesia, entonces su salario jamás va a crecer. Y si la conferencia general está apoyando, puede apoyar por un tiempo, pero después ya debemos tener suficiente entrada, debemos tener suficiente almas
para seguir adelante y desarrollar la iglesia en ese lugar. Así es. Bueno, yo creo que hemos trabajado este tema bastante acerca de los negocios, ¿no? Hay un otro testimonio que me gustaría presentar al fin, y ese testimonio dice, cada uno lo puede leer por su propia cuenta, pero ese testimonio dice que en el fin no puede terminar la obra si la iglesia no se une a colaborar y no tiene bajo la guía del poder de Dios. Así que, ¿qué significa eso, queridos hermanos? Que la salida y la solución de todo problema financiero es ganar almas, concentrarse que toda la iglesia colabora. No que el pastor se encerra y él solo corre, da estudio bíblico y un misionero por ahí, pues no pueden ellos jamás abarcar la necesidad y avanzar con la iglesia como debe ser y como es la voluntad de Dios. Pero si todos los miembros colaboran, cada uno con los dones que él tiene, entonces es cuando el negocio del Señor puede progresar. Sí. Así es, así de que hemos tratado acerca de los negocios y la ética en los negocios. Hemos en 3 programas diferentes, 3 semanas hemos tratado estos temas y seguramente podríamos hablar mucho más sobre esto, pero esperamos que haya sido de bendición, que estos temas, estos párrafos del Espíritu de Profecía y estos consejos que se han podido impartir haya sido de bendición y también se haya podido responder a las preguntas que ustedes pudieron hacer. Les agradecemos a los que han enviado sus preguntas y queremos motivar a los demás pastores, obreros o líderes que están escuchando este programa, que nos siguen. Ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden enviar las preguntas, no necesariamente del tema que está en proceso, puede ser otros temas que podemos luego también tratarlo, así de que esperamos que ustedes puedan enviarlo al correo que hemos mencionado. Por favor, pueden allí enviar cada uno de sus preguntas o los temas que ustedes quieren que tratemos. Así de que muchas gracias Pastor Petko por la información que hemos podido recibir sobre los párrafos que hemos podido ver también. Y vamos a concluir con una oración. Vamos a agradecerle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder tener este programa de preguntas y respuestas. Y gracias porque en tu grande amor también tú has dejado los escritos en el cual nos muestra los asuntos a hacer y las cosas que debemos no hacer también. Gracias por ello y te rogamos tu bendición para tu iglesia en cada uno de los lugares donde también puede ser de bendición estos temas, estas respuestas a estas preguntas. Te rogamos que tú puedas también bendecir tu iglesia, bendecir los hermanos que tienen sus negocios, las iglesias que también tienen sus negocios para poder hacer crecer también tu obra. Tú puedas dar tu bendición, que tú puedas dar sabiduría para poder manejar estos negocios para honra y gloria tuya, que se pueda hacer de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, bendice también el trabajo acá en la Asociación General y cada uno de los proyectos. Te lo agradecemos y lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos mencionarles que tenemos un tema para la próxima semana y el tema es el nombre de la iglesia. Así de que ustedes desde ya pueden hacer preguntas. ¿Por qué nos llamamos Iglesia Sociedad Misionera Internacional, Adventista del Séptimo Día? ¿De dónde viene ese nombre? Y vamos a verlo basado también en la historia de Espíritu de Profecía, la Biblia, y esperamos que ustedes puedan preguntar, que ustedes puedan también, si hay interrogantes sobre el nombre o algo parecido sobre por qué nos llamamos así,
pueden ustedes también enviar sus preguntas a nuestro programa. No sé si había algo más, Pastor Petko. No, le agradezco por ser invitado en ese programa y quiero desear que todos los hermanos están en buena salud, en buena condición y que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias a usted por la oportunidad de poder compartir. El Señor les bendiga y nos vemos en el próximo programa. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Amén.